Muy buenas noches, iglesia del Señor, amén. Gloria al Señor, qué hermoso, qué bello, qué deleitoso, ¿verdad? Estar en la presencia del Espíritu Santo, amén. ¿Cuántos están gozando? Alábale con tus palmas entonces, porque tú estás libre, ¿verdad? Que servirle al Señor, servirle, darle nuestra vida a Él es tan hermoso, tan bello, de verdad. ¿Verdad que si retrocedemos unos años atrás, nuestra vida perdida, nuestra vida, ¿verdad?, yendo rumbo a los malos caminos, y hoy, ¿verdad?, podemos alabarle con libertad, podemos exaltarle, danzar, podemos deleitarnos, podemos sentir la presencia del Espíritu Santo, y es algo hermoso, es algo bello de parte de papá para nuestras vidas, amén. Alábale con tus palmas, iglesia del Señor. Gloria sea el Señor, qué hermoso, qué bello, ¿verdad? Una vez más estar en la casa de papá junto con cada uno de ustedes. Nos alegramos. Y verdad que no estamos solos, el Espíritu Santo está con nosotros. El guerrero va delante de nosotros, amén. En toda batalla, y Él nos dará la victoria, amén. Si tú y yo nos mantenemos firmes, perseverando en los caminos del Señor, vamos a tener la victoria. Créelo, iglesia del Señor. Créelo que nosotros vamos a tener la victoria. Porque el que está con nosotros no es cualquiera. Es un Dios poderoso. Es un Dios grande que todo lo puede. Y siempre va a salir a favor de su manada. Siempre va a salir a favor de sus hijos, de sus ovejas. Y tú y yo somos esas ovejas que Él ama mucho. Amén. Gloria al Señor. Alaba a la iglesia, al Todopoderoso. Gloria sea el Señor. Ahí les invito a abrir sus Biblias, iglesia del Señor. Hoy en esta noche el Espíritu Santo se plació de verdad darme este tema. Antes en la tarde, después de llegar a casa, de visitar a una hermana que estaba mal de salud, yo le decía al Espíritu Santo, deme el tema, Señor, que en todo necesitamos. Y mientras que yo estaba lecturando la palabra ahí para poder buscar el tema que el Señor nos iba dando, y verdad, este tema tan hermoso, de verdad que muchas veces le hemos puesto en poco. Este tema de esta noche dice: Dios no puede ser burlado. Amén. ¿Cuál es el tema, iglesia del Señor? Dios no puede ser burlado. Dile al que está a su costado. Dile al que está a su costado: Dios no puede ser burlado. Él no puede ser burlado, iglesia del Señor. Ahí les invito a abrir la Biblia en el libro de Gálatas, capítulo 6, verso 7. El Señor no puede ser burlado. ¿Cuánto dicen amén? Porque el Señor quiere que nosotros andemos en el temor del Señor. Y hay de nosotros si estamos andando en los malos caminos, en los malos pasos, iglesia del Señor. Aún conociendo la palabra del Señor, porque el Señor conoce nuestro corazón, Él conoce nuestro camino, Él conoce nuestros pensamientos, Él conoce todo, iglesia del Señor. Amén. Y a su nombre, Dios no puede ser burlado. Todos encontramos la lectura de la palabra del Señor en el libro de Gálatas, capítulo 6, verso 7. Vamos a lecturar con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra dice de esta manera: no se dejen engañar. Nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosechará lo que se siembra. Mira la palabra, toma asiento, iglesia del Señor. Dice: no se dejen engañar. Y se preguntarán ustedes: ¿por quién? Por esta carne, iglesia. Esta carne muchas veces quiere engañar. Por eso dice: no se dejen engañar. Esta carne quiere hacer las cosas incorrectas. Muchas veces esta carne quiere hacer las cosas que no le agrada al Espíritu Santo.
Y muchas veces decimos, no, pero estamos bien haciendo las cosas. Está correcto, está bien. Eso es lo que Dios quiere, pero muchas veces esta carne nos engaña. Pues dice, no se dejen engañar. Nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. Muchas veces el Señor nos dice, muchas veces nos burlamos, iglesia, conociendo la palabra del Señor. Muchas veces conociendo la palabra, lo ponemos en poco, lo que el Señor nos habla a través de su palabra, de la Biblia. Muchas veces lo ponemos en poco. Muchas veces decimos estar haciendo las cosas correctas. Decimos que estamos haciendo lo correcto, que eso es lo que el Señor ha querido, pero lamentablemente siempre nos hacemos engañar por esta carne, por los deseos de esta carne que hay. Muchas veces esta carne quiere hacer lo contrario del Espíritu Santo. Y muchas veces esta carne nos engaña. Pues Dios nunca puede ser burlado. Y Él conoce cada corazón. Él conoce nuestro pensamiento. Él conoce nuestro corazón, Él conoce nuestros pasos, Él conoce todo de nosotros. Y a Él nadie le puede engañar, y a Él nadie le puede mentir. Él le conoce absolutamente todo de nosotros. Por eso dice la palabra aquí, no se dejen engañar. Pero muchas veces, ¿qué hay dentro de nosotros? Queremos, esto es, decimos, esto es, no esto es lo aquello. El aquello, no, pero no te dejes engañar por la carne. No te dejes engañar por esta carne, por los deseos de esta carne. Por eso dice, no se dejen engañar. Nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que siembra. Siempre se va a cosechar. Verso 8 dice, los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa, dice, cosecharán de esa naturaleza. ¿Qué dice ahí? Destrucción y muerte. A ver, ¿qué dices? A ver, fuerte ahí, pueblo del Señor. ¿Qué dice? Destrucción y muerte. Los que viven solo para satisfacer, dice, los deseos de su propia naturaleza pecaminosa, dice, cosecharán de esa naturaleza destrucción y muerte. Eso, porque muchas veces esta carne nos engaña. Muchas veces, pero dice, si nos hacemos llevar por esa naturaleza pecaminosa que está aquí, muchas veces esta carne quiere mentir, muchas veces esta carne quiere estar en los chismes, esta carne quiere estar en la fornicación, en el adulterio, quiere estar ahí, no sé, en la droga, no sé, en tantas cosas. Esta carne, los deseos de esta carne. Por eso en el primero versículo dice, no se dejen engañar. No se dejen engañar. Porque los que viven solo para satisfacer, dice, para satisfacer su naturaleza pecaminosa, dice, cosecharán de esa naturaleza destrucción y muerte. Podemos saber en qué problema nos podemos meter, en qué problema podemos meternos, dice, si nosotros nos dejamos llevar por esta carne, nos dejamos engañar por esta carne, puede llevarnos una consecuencia, dice, de destrucción y muerte para nuestra vida. O sea, no es un juego esto, no es un juego, sino tenemos que tomar en serio. Si ya somos cristianos, tomar en serio lo que hemos decidido servirle a Dios. Tomar en serio la decisión que tú has tomado de servirle de todo corazón, con todas tus fuerzas, de todo corazón servirle al Señor. No tomar en juego, porque te vas a meter en un problema, en un asunto muy grave. Solamente por dejarnos mentir. O sea, esta carne de verdad tiene muchos deseos. Esta carne, aún peor si nos descuidamos en la oración, nos descuidamos en el ayuno, nos descuidamos en nuestra búsqueda al Señor, al Espíritu Santo. Esta carne que está aquí se puede levantar, y ahora lo que va a querer hacer es, ¿qué dice? Que va a querer satisfacer, dice,
Nuestra propia, dice, la vieja naturaleza que está aquí va a querer satisfacer los deseos de la carne. Pero cuando pasa eso, ¿qué le va a suceder? Dice aquí, cuando nosotros, dice, viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa, dice, cosecharán, dice, de esa naturaleza destrucción, dice, y muerte. Y no es cualquier cosa eso. No es cualquier cosa. ¿Quién va a querer en nosotros que la destrucción llegue o la muerte llegue a nuestras vidas? ¿Alguien quererá eso para alguien? A ver, ¿quererá uno de verdad eso? No creo, porque nosotros queremos tener vida, queremos irnos a la boda del Cordero, queremos irnos allá a las bodas, ahí donde dice mar de cristal, donde vamos a ahí estar en el paraíso. ¿Cuántos quieren ir a ese lugar? Pero si dice, si satisfacemos esta carne, porque esta carne está acostumbrado muchos años, ¿cuántos años en el pecado? ¿Cuántos años hemos estado apartados de Dios? Esta carne, por un momento, por la falta de oración, por la falta de un ayuno, por la falta de una búsqueda del Señor, esta carne va a querer satisfacerse en sus deseos. En sus deseos. ¿Qué puede ser? Fornicación, lascivia, enamoramiento, deseos ahí de un hombre a una mujer, aún casados, casadas. ¿Por qué? Porque esta carne le gusta, le agrada eso, pero el espíritu rechaza todo eso, eso no quiere. Por eso dice la palabra, no se dejen engañar, porque muchas veces el enemigo va a empezar a trabajar en tu mente. Muchas veces el enemigo va a empezar a trabajar, te va suavecito, te va a empezar a querer trabajar. Por eso dice, no se dejen engañar, no se dejen engañar. Pues dice, nosotros, dice, los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa, cosecharán, dice, de esa naturaleza destrucción y muerte. Y los únicos perjudicados o afectados que vamos a sufrir esa consecuencia somos nosotros mismos. ¿Quién va? ¿Acaso el hermano, el líder, alguien va a ser afectado por dar estos actos en nuestras vidas? ¿Quién va a ser afectado? Nosotros mismos. ¿Quién va a ser afectado o perjudicado? Nosotros mismos vamos a ser. Por eso no es cualquier cosa. Muchas veces decimos no. Muchas veces podemos decir quizás no, solamente es un pequeño. No, acá no hay pequeño, ni grande, ni chiquito, o grande. Pecado es pecado delante de Dios. Por eso dice, no se dejen engañar. Pero el hombre y la mujer somos tercos. Muchas veces nos tercamos y decimos, no, esto es así. Esto es así. Así es. Pero muchas veces nos dejamos engañar por los deseos de esta carne que sale de aquí. De esta carne que le gusta pecar, le gusta desagradar al Espíritu Santo. Muchas veces la carne hace que la debilidad de la carne, ¿verdad?, quiere estar ahí pues en el pecado. Pero ¿quién sufre? ¿Quién es el perjudicado? ¿Quién es el afectado? ¿Tu hermano? ¿Tu pastor? ¿Tu pastora? ¿Quién será perjudicado cuando nosotros cedemos a esta carne? Le damos a ver el placer, le damos ahí en el pecado. ¿Quién se perjudica? Nosotros mismos nos perjudicamos. Nosotros mismos llega la frialdad, llega ahí el parálisis espiritual, llega el conformismo, llega una muerte espiritual, llega por solamente querer nosotros un momento satisfacer esta carne en el pecado, en la mentira, en los celos y en tantas cosas, iglesia del Señor, que muchas veces esta carne quiere hacer eso, pero tenemos que dar un alto a esta carne. Tenemos que parar esta carne. No nos puede dominarnos, pero por eso nosotros tenemos que estar más buscando al Señor en ayuno, en oración, en todo lo que se haga para poder
hacer que esta carne se sujete al Espíritu de Dios y podamos hacer la voluntad de Dios y cumplir lo que el Señor nos demanda en su palabra. Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre. Dice, los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa, cosecharán, dice, de esa naturaleza destrucción y muerte. ¿Quién quiere haber muerte? A ver aquí, ¿quiere alguien muerte? Creo que ninguno de aquí queremos muerte, ¿no? Todos queremos vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿O alguien quiere aquí muerte? No, todos queremos vida. Claro que sí. Todos queremos vida. Continuamos ahí, dice, pero los que viven para agradar, dice, al Espíritu, el Espíritu cosecharán, dice, del Espíritu cosecharán vida eterna. Dale palmas al Espíritu Santo, iglesia. Pero los que viven para agradar al Espíritu, dice, del Espíritu, dice, cosecharán vida eterna. ¿Y cuántos quieren vida eterna? Claro, todos queremos vida eterna. ¿Quién va a querer muerte? Nadie. Ni a la fuerza ni pagado. Pero cuando damos lugar a esta carne, mira, a veces aquí hay una hermana que se está durmiendo ahí, mira. Está satisfaciendo su carne, mira, el espíritu de estupor. Levántenla, a ver, Gino, hermano Gino, levántale ahí a la hermana, sacúdele. Gloria sea el Señor. Mira, aquí vamos a pasar en el capítulo 5, en el versículo 9. Capítulo 5 del mismo libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 9. Mira, ahí dice, mira, cuáles son esos deseos de esta carne que muchas veces quiere hacer. Y lo vamos a lecturar aquí con la bendición, amén, del Padre. Dice la palabra: cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros: inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebato de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desfrenadas y otros pecados parecidos. Permíteme repetir lo que les dije antes: cualquiera que lleva esta clase de vida no heredará el reino de Dios. Esos son dice, la naturaleza pecaminosa que muchas veces quiere todavía dominarnos, iglesia. Muchas veces. Por eso dice, cuando practicamos todo esto, ¿qué va a suceder? Vamos a llevar nuestra vida a la destrucción y a la muerte. Porque claramente nos dice que cualquiera que lleve esta clase de vida no heredará, dice, el reino de Dios. Claramente que el agua ya no puede haber aquí. Entonces tú y yo, ¿qué tenemos que hacer, iglesia? ¿Qué tenemos que buscarle más al Espíritu Santo? ¿Qué tenemos que hacer como hijos conocedores de la palabra del Señor? Ahora tenemos que orar más, aún en estos últimos tiempos. Ahora en estos últimos tiempos, ¿qué tenemos que hacer? Porque ahorita el enemigo se ha levantado para poder hacer que su pueblo, su iglesia, pueda un poco desviarse para la derecha, para la izquierda. Eso es lo que quiere, sacarnos de los caminos del Señor, desviarnos de los caminos del Señor, de perder nuestra salvación. Eso es lo que está trabajando el enemigo en estos últimos tiempos. Por eso tú y yo tenemos que ser, dice, manso como, dice, astuto como la serpiente y manso como la paloma. Tenemos que despertar y avivar. ¿Qué es lo que está pasando en el campo espiritual? ¿Qué cosa viene? Y tienes que tú mismo dar cuenta qué es lo que está sucediendo dentro de ti. ¿Qué cosa te está apartando de los caminos del Señor? ¿Qué área de tu vida ya no está como antes? ¿Qué área de tu vida ya no estás buscando como antes? Entonces tú tienes que rectificarte.
Porque mira cómo dice todo esto lo que estamos viviendo en estos tiempos. Porque dice, Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Él conoce todo de nosotros. Él conoce cómo estás en casa. Él conoce cómo estás en el trabajo. Él conoce cómo vas en tu hogar, en tu matrimonio. Él sabe todo, absolutamente todo. Y Él no puede ser burlado. Por eso dice aquí la palabra del Señor: nadie puede burlarse de Dios, porque Él siempre va a extender su mano, porque Él siempre no va a querer que su pueblo, ¿verdad?, afecte el corazón de Dios. Hace doler cada falta que nosotros hacemos llorar al Espíritu Santo. Cada pecado, cada falta, aún conociendo la palabra del Señor, hacemos llorar al Espíritu Santo. Le hacemos doler su corazón. Le hacemos doler, llorar muchas veces. Y muchas veces nosotros, sabiendo la palabra, nos hemos burlado. Y muchas veces hemos burlado al Espíritu Santo y necesitamos volvernos a Dios. Necesitamos reconciliarnos con Él. Y a su nombre. Y a su nombre. Dale palmas al Espíritu Santo. Dice, pero los que viven para agradar al Espíritu del Espíritu cosecharán, dice, vida eterna. Y ahí en el versículo 5 adelante, donde dice del capítulo 5, versículo 22, ahí está lo que le agrada al Espíritu Santo que nosotros tenemos que hacer. En cambio, dice, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es, dice, amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. Control, dice, propio. Control propio, iglesia. Eso es lo que a nosotros muchas veces nos falta. El control propio. ¿Sabes por qué? Cuando nosotros tenemos ese control propio, vamos a poder controlar esta carne. Muchas veces eso es lo que nos falta a la iglesia del Señor. Por eso que muchas veces, sin darte cuenta, mira, tú no has querido de repente enojarte en este día, pero de repente, no sé, tu hijo o alguien ahí, bueno, no sé, te hizo algo y ya te enojaste, te airaste. No sé, quizás en el trabajo, quizás algo pasó de repente y ya te enojaste. ¿Pero por qué? ¿Por qué sucede eso? Porque a veces nosotros no le pedimos ese control propio para poder controlar esta carne, los deseos de esta carne. Porque esta carne, ¿verdad?, que está acostumbrado, quiere enojarse, quiere airarse, quiere perder la paciencia, quiere muchas veces alzar la voz, muchas veces ahí criticar, murmurar. Muchas veces quiere hacer lo contrario del Espíritu Santo. Pero por eso ese control propio, dice, lo que le agrada al Espíritu Santo, dice, es el amor, la alegría, la paz, la paciencia, la gentileza, la bondad, la fidelidad, la humildad y el control, y sobre todo dice el control propio. ¿Y cuánto le han pedido eso al Espíritu Santo que lo pongan? Que eso tengan ahí, el control propio. Tú no quieres enojarte, pero en un momento ya te salió el enojo. No quieres airarte con los hijos, pero de repente ya te has airado con el hijo. No quieres de repente, no sé, ahí con la vecina, no sé, con algo que sucede ahí muchas veces. Pero ¿por qué sucede? Porque muchas veces los jóvenes, ahí están enamorando. Porque muchas veces el casado cae al adulterio por falta del control propio. ¿Por qué muchas veces los jóvenes caen a la fornicación? Por falta de control propio. Eso es muy importante, que nosotros tengamos el control propio. Pedirle al Espíritu Santo que nos dé control propio de esta carne, el control, y con la ayuda del Espíritu Santo
Sé que lo podemos vencer cualquier obstáculo o cualquier tentación que pueda venir a nuestras vidas. Con el Espíritu Santo y con el control propio, porque podemos controlarnos. Y muchos dicen, no, tenemos que respirar profundo, ¿no? Y claro, también, pero tenemos que pedir al Espíritu Santo el control propio. Ese control propio para poder vencer a todo lo que pueda levantarse, a todo lo que se pueda venir. Porque el enemigo está en cualquier momento trabajando para poderte airarte, enojarte, gritar, pelear, discutir en tantas cosas, ¿verdad? Que en el hogar, en el matrimonio, siempre va a ser con los esposos. Si son jóvenes, quizás ahí enamorando. Quizás en el trabajo con los compañeros del trabajo, con el jefe, quizás ahí. En todas las áreas de nuestra vida, el control propio, en donde nos encontremos y vamos así poder vencer todo lo que el enemigo quiera hacer. Porque Dios no puede ser burlado. ¿A quién podemos engañarle? Dios no puede ser burlado, iglesia. Muchas veces conocemos la palabra del Señor, sabemos la palabra, pero ¿cómo nosotros nos burlamos de Él? Cometiendo lo mismo, siempre, siempre, siempre. Siempre lo hacemos. ¿Y crees que Él se va a quedar cruzados también la mano? Claro, porque Él va a ver. Y sé que dice su palabra, ay de aquel que llegue, ¿no? Sus manos, porque sus manos, cuando Él también tiene que ahí darle, tiene que dar. Porque no podemos ser burlando cada momento de papá. Pues ¿quién? Dios no puede ser burlado. Siempre vamos a estar ahí cayendo. Siempre vamos a estar ahí con estos deseos, pero tenemos que tener control propio. Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre. Dele fuerte las palmas al Espíritu Santo. Gloria sea el Señor. Ahí en el versículo 9 dice, así que no nos cansemos de hacer el bien. A su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. ¿Cuántos aquí vencedores están en este lugar? Dicen, no nos daremos por vencidos. Así que no nos cansemos, dice, de hacer el bien. Aunque pasen los años, iglesia del Señor. Aunque tú puedas tener 3 años, 4 años, 5 años, no sé cuántos años. Si va a seguir todavía pasando, hay tiempo, no nos cansemos de hacer el bien, dice. O sea, alejados del pecado, hacer lo correcto, obedecer su palabra del Señor. No nos cansemos. Y no digas, pero siempre dicen lo mismo, Cristo viene, pero nunca viene. Y ya te cansas de hacer el bien y ahora empiezas a hacer lo incorrecto, lo malo, el pecado. No, nunca te canses de hacer el bien, iglesia. O sea, nunca te canses de dejar el pecado. Nunca te canses de hacer el bien, dice. Así que no nos cansemos de hacer el bien. O sea, de hacer lo correcto, de obedecer su palabra del Señor. No te canses, tú señorita, matrimonio, mujer, varón, no te canses. Haz el bien, que eso nos va a llevar a la vida eterna. Eso nos va a llevar a la boda del Cordero. Hacer lo correcto, obedecer la palabra del Señor. Dejar el pecado, eso nos va a llevar a la vida eterna. Y no nos podemos cansar de hacer lo correcto, hacerlo bien, porque eso nos va a llevar a la salvación de nuestras almas. Y a su nombre. No satisfaga tu carne. Sí, la carne te va a querer llevar. Quizás ahí en tu casa, de repente el vecino va a empezar a poner fuerte bulla ahí con todo su volumen. Las canciones que de repente cuando tú hace años escuchabas. Hace años ahí bailabas en esas fiestas, quizás en la discoteca, quizás, no sé, en los bailes ahí, no sé, de la pollada. No sé, de los aniversarios y tantas cosas que a veces celebran y tantas cosas. Y hay veces, muchas veces, la carne ya por aquí comenzó a escuchar. Y ya empiezas también de repente hasta querer cantarlo. Esos son los deseos de la carne. Por eso dice, no te canses de hacer
el bien. Si Cristo todavía no aparece en las nubes, es porque todavía nos quiere dar oportunidad, porque sabe la condición de nosotros, sabe cómo estamos caminando. Él sabe cómo vas en casa, Él sabe cómo tratas a tu esposo, Él sabe cómo tratas a tu esposa, Él sabe cómo tratas al hijo, a la hija. De repente aquí nadie te ve, puedes tratarlo bien a tu esposo, a tu esposa, pero en casa estás gritándole, en casa le estás mandoneándole, en casa le estás pegando al hijo. Quizás muchas cosas, porque esta carne, ¿verdad?, quiere hacer lo contrario del Espíritu Santo. Pero dice por eso, así que no nos cansemos de hacer el bien. No te canses de hacer el bien. Honra ahí a tu esposo también. Honra ahí a tu esposa también. Dice, así que no nos cansemos de hacer el bien. A su debido tiempo, dice, cosecharemos numerosas bendiciones. ¿Cómo qué será? ¿Plata? No, claro, también eso viene por añadidura, pero más que eso quizás de tener dinero, ¿no? De tener una casa bonita, de tener una casa enchapada, de tener una casa ya bien, más que eso va a venir por añadidura, por nuestra fidelidad y nuestra perseverancia a Dios. Siempre nos va a añadir, nos va a bendecir. Pero más que eso dice que a su debido tiempo, dice, cosecharemos numerosas bendiciones. Está hablando del lugar que nos espera si nosotros siempre no nos vamos a cansar, vamos a hacer lo correcto, obedecer la palabra del Señor. Lo que vamos, o sea, lo que es, lo que nos dice la Biblia, lo que nos habla su palabra. No adulteres, no forniques, no mientas, ama a tu prójimo, ama a tu hermano, ama al vecino, ama a quien sea, hasta tu enemigo, dice, ¿no? Ama a tu enemigo, ama al que te maldijo, ama, bendígalo. Ese es cumplir la palabra del Señor. Amén. Pues así que no nos cansemos de hacer el bien. A su debido tiempo, dice, cosecharemos numerosas bendiciones. Sí, gracias, hermano. Sí, dice, si no nos damos por vencidos, entonces tenemos que caminar, seguir adelante. Si no nos damos por, ¿cuántos vencedores están en este lugar? ¿Cuántos vencedores están aquí? Solamente me respondieron 3 nada más. Unos 4, 5 y los restos quieren quedarse ahí nada más ya en la carrera. No, yo pienso de que todos queremos finalizar la carrera. Amén. Todos queremos llegar a esa meta. Todos queremos llegar al lugar que papá ya preparó, está esperando que ya llegue el momento de llevarnos y disfrutar de esas bendiciones que está ahí en las bodas del Cordero, todo lo que Él tiene preparado para nosotros. Pero dice, si no nos damos por vencidos, no tenemos que dar por vencidos. Sé que se puede levantar muchas cosas en el camino. Amén. Sé que hay muchas pruebas, sé que hay dificultades, sé que hay tantas cosas, adelante de nosotros muchos obstáculos pueden levantarse delante de nosotros. ¿Quién pondrá todo eso? ¿Y con qué objetivo pondrá todo eso? El único enemigo que pone es el enemigo que tenemos, es Satanás, que pone tantas cosas, trabas para que nosotros no lleguemos a la meta. Para no poder llegar y finalizar, para decir, he peleado la buena batalla de la fe. Eso no va a querer Él. Por eso va a querer siempre poner obstáculos en el camino que nosotros hemos decidido seguir. Por eso dice, así que no nos cansemos de hacer el bien, y a su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones. Si no nos damos por vencidos. No para los cobardes, sino para los valientes. A los que se enfrentan lo que pueda venir delante. A los que van a decir, no, yo no estoy sola, yo no estoy solo. Dios está conmigo y Él me ayudará. Y Él en realidad nos ayudará. Y a su nombre. Y a su nombre. Y a su nombre. Dale palmas al Espíritu Santo. En el versículo 10 dice,
Por lo tanto, dice, siempre que tengan la oportunidad, hagamos el bien a todos, en especial, dice, a la familia de la fe. Qué hermoso, mira, dice aquí. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos el bien. Mira cómo el Señor dice, en todo, o sea, Él nos está hablando en todo momento. Por lo tanto, dice, siempre que tengas oportunidad. Mira, qué hermoso. Dice, hagamos el bien a todos, en especial, dice, a la familia de la fe, porque tenemos un solo papá. Todos somos una familia. Como un día nos decía, no, aquí nuestro pastor, no, Ronald, decía, aquí no es dominación, aquí no es iglesia. Mientras que estemos aquí en la tierra, estaremos ahí como en el ahí, ¿no? La Asamblea de Dios, Pentecostés y tantas cosas, ¿no? Pero todos somos una familia. Todos somos de un solo papá. Porque el día que nos vayamos vamos a estar todos juntos. Ahí no va a haber que tú eres de aquí, de allá, tú eres de aquí, de allá. Y verdad que eso muchas veces no lo entendemos. Y muchas veces como en antes, ¿no? Llegué de visita, la hermana decía unas cosas ahí. Y le dije, hermana, todos somos una familia. Donde sirvamos, allá o aquí, o donde podamos encontrarnos, todos somos una familia. Y el día que nos vayamos arriba, todos vamos a estar juntos. No es que el Señor va a separar, tú eres de otra iglesia, aquí este grupo, o tú eres de otra iglesia, aquí otro grupo, o tú eres de allá. No, ahí todos vamos a estar juntos adorándole al Señor. Todos vamos a estar juntos adorándole a Él, alabándole a Él. Sin ahí nada que tú eres blanco, tú eres negro, que tú eres de allá, de la sierra, tú eres de aquí, de Lima. Ahí no hay nada de eso. Todos somos por igual, vamos a estar delante de papá. Y sé que a muchos de ustedes se le han acercado. Sé que muchos se han encontrado. Por eso una hermanita me llamaba desesperadamente y me decía, hermana, me encontré con un grupo de hermanas en el carro y me dijeron que estaba así, hermana. Pero hermana, ¿tú por qué no le dices, hermana, todos somos una familia? Ya no hay que criticarnos, ya no hay que murmurarnos. Servimos a un solo Dios. A un solo Dios. Pero ¿qué hace? Es que esta carne muchas veces quiere juzgar, hermanos. Esta carne quiere criticar, quiere murmurar, decir a tu hermano, mira que así estás. Pero ¿por qué no nos damos cuenta que todos estamos sirviendo a un solo Dios? Que todos donde estemos, allá o acá o arriba, abajo o allá, como por todo lado, servimos a un solo Dios. ¿Por qué entre nosotros vamos a estar criticándonos, diciendo, mira que te fuiste, que el otro? Eso ya queda en otra página. De aquí tenemos que combinar y enfocarnos más bien en estos tiempos, en estos últimos tiempos, de buscar la presencia del Espíritu Santo, porque ya Cristo viene pronto. Y si nos encuentra entre críticas, murmuraciones, ¿qué será de nosotros, iglesia? Y a su nombre, y a su nombre. ¿Qué será de nosotros si nos encuentra entre nosotros, entre hermanos, criticándonos, murmurándonos, condenándonos? Tenemos que caminar a buscar la presencia, cuanto más ahora que estamos viviendo tiempos muy, muy difíciles en estos tiempos. Dios no puede ser burlado, iglesia. Aún conociendo la palabra del Señor, criticarnos es como ponerle en poco en lo que el Señor nos habla. Dice, la palabra nos habla que amemos al prójimo como a nosotros mismos. Entonces, es como que nosotros ponemos en poco la palabra y empezamos entre nosotros criticarnos. Entre nosotros criticándonos y murmurándonos. Pero mira, y lo ponemos, y es como que lo ponieras en poco la palabra, es como que dice, Dios no puede ser burlado. O sea, es como que tú estarías diciendo, mira, Señor, esta palabra, este texto yo no lo quiero tomar y yo sigo haciendo lo que yo quiero. Y eso no es así. No puede funcionar así la vida cristiana. Blanco o negro o negro. Tenemos que ser verdaderos cristianos, o si no, no cristianos también. Pero tenemos que enfocarnos en la búsqueda en estos últimos tiempos del Espíritu Santo. Eso tiene más nuestra prioridad ahora, buscar limpiar nuestro corazón.
Que este corazón, que esta carne se sujete al Espíritu de Dios y hagamos lo correcto, el bien, y nunca nos cansemos de hacer lo correcto. Eso quiere el Espíritu Santo. Y a su nombre, y a su nombre, dale palmas al Espíritu Santo de Dios. Vamos a ponernos en pie, iglesia de Dios. Vamos a orar al Señor. Muchas veces decimos, nosotros estamos bien, decimos, ¿no? ¿Cuántos dicen que están bien? Pero muchas veces, tus caminos, muchas veces tu pensamiento no te dicen así. A veces tus pasos están diferentes. ¿A dónde estás yendo más? ¿Estás yendo para Cristo? ¿Para dónde estarás yendo más? Muchas veces decimos, estamos bien. A veces 5, 10, 15 años en el Evangelio. Y muchas veces decimos que estamos bien, pero en casa todavía te gana todo. Muchas veces todavía el carácter. Muchas veces todavía ahí la impaciencia, los celos, la crítica. Y muchas veces te gana todo eso. Y muchas veces decimos, estamos bien. Pero ¿quién puede conocernos más que el hombre? ¿A quién queremos más? Muchas veces queremos agradar a los líderes, queremos agradar a nuestros pastores, pero podemos engañar a él, pero ¿a quién estamos mintiéndole? A Dios. A Dios, porque Él conoce todo de nosotros. Por eso en esta hora yo te invito que tú mismo te analices, como decía un día, ¿no? El pastor, ¿verdad? Que analízate tú mismo. Es como que tú mismo analízate. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo estás tú caminando? ¿Cuántos años tienes en el Evangelio? ¿Cuántos años tienes buscándole del Señor? Pero ¿cómo vas tu camino? ¿Cómo va tu vida cristiana? ¿Cómo va? Entra en conciencia tú mismo y pregúntate, ¿cómo estás?